Vamos a hablar en esta ocasión de el rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de alimentación va a aparecer un transformador, pero ese componente tiene una terminal adicional que es lo que se conoce como la derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común donde las salidas se observan en las dos terminales características y en la parte de abajo, como podemos ver en la salida, esta terminal del medio que está de color amarillo representa la derivación central, que en resumen, si nosotros tomamos la lectura del voltaje entre este terminal y cualquiera de los dos extremos, tendremos la mitad. Por ejemplo, acá se presenta que este tiene un voltaje de 24 volts. Si medimos entre esta terminal azul y la de abajo, mediremos 24 volts, pero si medimos entre esta azul y esta amarilla, medirá 12, o si medimos entre esta y esta amarilla, igual medirá 12. Bueno, el rectificador de onda completa se puede entender como un circuito en el cual la señal que se tiene en la entrada se recupera sin que haya eliminación de semiciclos. Por ejemplo, en el lado izquierdo ya vemos la imagen característica de una señal sinusoidal con un semiciclo positivo y otro que también se conoce como negativo, después se replica. Y acá tenemos esto que lo denotamos como el voltaje de entrada, y acá se encuentra un bloque que es el rectificador de onda completa para cruzar la señal. Y bueno, a la salida podemos observar que ahora los semiciclos todos aparecen arriba del cero. Quiere decir que ha rectificado la señal, es decir que ha eliminado las alternancias. Y aparte de eso, a comparación con el rectificador con el semiciclo de media onda, en este intervalo de ciclo no hay obtenencia de potencia, es decir que este semiciclo se está entregando a la salida que podríamos haber llamado, como ya hemos mencionado, pues se corresponde con la carga. ¿Cuál es el voltaje promedio o el voltaje en DC que se obtiene en este circuito? Bueno, como ustedes pueden ver, ya la definición nos dice que es 2 veces el voltaje pico sobre pi, lo que se traduce que aproximadamente el voltaje de entrada tenemos el 63.7%. Si recordamos, el de media onda era alrededor del 31%. ¿Cuál es el rectificador de onda completa con derivación central? Bueno, ya lo tenemos aquí y lo vamos a analizar desde la parte izquierda. Tenemos la fuente de corriente interna, como lo mostramos aquí. En la parte de arriba aparece un fusible de protección. Inmediatamente vemos el transformador que representa este bloque con un devanado primario, las dos líneas en rojo que representan el campo magnético que reproduce para transferir la potencia. Y bueno, esto que vemos aquí nos da muestra que es un transformador de 1 a 1. Quiere decir que el voltaje que aparece en la entrada es el que se va a observar en la salida. Y bueno, esto sirve para acoplar entre diferentes etapas y también con un sistema de aislamiento eléctrico. En esta segunda sección vemos las dos terminales que debería tener el transformador y también vemos la derivación central, que en este caso está conectado al diodo. ¿Qué es lo que tenemos en este circuito? También tenemos un diodo de 1, un diodo de 2 que componen el rectificador de onda completa, y finalmente vemos a la carga, que es el elemento que va a consumir la potencia, que es la que se le está entregando a partir de esta etapa del ciclo. Si lo tratamos de ver en componentes, pues de este lado, tratamos de verlo en componentes reales. Bueno, pues aquí tenemos nuestra fuente, que pues por ejemplo lo estamos tomando como un enchufe, el fusible de protección que mencionamos, tenemos el transformador con la derivación central, tenemos los dos diodos que van a aparecer en el circuito y colocamos un foco. Veamos el devanado secundario.
Debemos recordar que este es un transformador de 1 a 1 en el cual no hay subida ni bajada de voltaje y que lo que tengamos en la fuente es lo que se va a ver reflejado entre las terminales del transformador de los extremos. La derivación central, como ya lo hemos mencionado, divide el voltaje a la mitad cuando se mide entre la misma y una de las terminales de los diodos. Podemos ver en la imagen que de aquí a acá representa estas flechas. Esta señal de voltaje corresponde a la mitad del voltaje que tendríamos entre estos dos extremos. Esta denotación de voltaje secundario se refiere a lo que va a entregar en esa sección el transformador. Puede ser el voltaje pico, es decir, voltaje pico sería igual entre 2, o puede ser también el voltaje RMS entre 2. Resumiendo que al final esto se va a dividir, y si lo mismo hacemos de este lado, pues entonces la medición representará lo mismo, ya sea voltaje pico, que es lo que queramos ver, se va a dividir entre 2, o el voltaje RMS. ¿Qué sucede con el voltaje que verá o se le entregará a la carga? En la parte izquierda observamos este semiciclo sombreado que nos representa el análisis que vamos a hacer y que tiene que ver con lo que se le conoce como el semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos que la polaridad de la fuente tiene más acá arriba y menos acá abajo, y es lo que se le entrega al transformador. Vamos a asumir que es un transformador de 1 a 1. Esta misma señal la haremos entre este y este extremo. Este potencial nos representa el valor más alto y este el más bajo. Este punto que corresponde a la derivación central es un potencial más bajo, por eso se pone el signo negativo, pero respecto a este punto. Asimismo, este punto representa un potencial más alto respecto al de acá abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando como un edificio. Este punto es más alto cuando es el tercer piso con respecto a este, y este es más bajo con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos de este extremo a este extremo, vamos a medir la mitad de voltaje. Bajo esta polaridad, este diodo queda en polarización directa, queriendo decir que la circulación de corriente se va a dar a través de esta línea. Seguimos la línea, vemos que la corriente pasa por la carga, la corriente continúa a través de la tierra y regresa a la derivación central, porque cuando la corriente llega a este punto no circula a través del diodo de sub 2, porque el potencial eléctrico más alto que tenemos acá respecto a este ocasiona que el diodo de 2 esté en polarización inversa, por lo cual la única trayectoria que le queda es a través del resistor de carga, de tal manera que lo que ve el resistor a la salida es este voltaje, que recordemos que corresponde a la mitad de lo que se tendría en los extremos. Ahorita se le nota como voltaje de salida. Si queremos medir aquí, recordemos el voltaje pico, y si consideramos el nivel de DC que tenemos en este semiciclo, hay que tener en cuenta la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que aún nos falta para analizar el otro semiciclo. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Vemos la parte sombreada que corresponde al tiempo en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente, si nos trasladamos a esta sección, que es la salida del transformador, lo que observamos de manera inmediata es que la polarización está invertida. El potencial eléctrico ahora lo tenemos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tenemos en la parte de arriba. Si usamos el mismo razonamiento, hacemos el mismo análisis que en el caso anterior. Asumiremos que este diodo de sub 2 estará polarizado en directa, lo que permitirá la circulación de corriente a través de él hacia la carga. Este punto negro
representan una posible opción para el desplazamiento de la corriente a través de hacia D sub 1. Pero nuevamente este potencial eléctrico, si bien es más bajo en relación a con la presencia del diodo, la realidad es que siguen siendo más altos que el potencial eléctrico que vemos acá, porque este punto y esta terminal representarían el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que la circulación de corriente otra vez se ve en la carga, y vemos que de hecho el potencial eléctrico que aparece aquí es más alto en relación al que se observa en el otro lado de la resistencia, que es donde está conectada la Tierra y que de hecho va a la derivación central. Por esa razón vemos que la carga vuelve a haber un semiciclo positivo por la polaridad eléctrica que estamos viendo aquí, de tal manera que si comparamos ahora este circuito al de media onda, podemos identificar que durante este tiempo en el que nos entregaba corriente a la carga, vemos que en este caso se está haciendo y bueno, acá se observa de manera sombreada. ¿Cuánto vale el voltaje de salida que ve la carga? Bueno, veámoslo en esta siguiente imagen. El voltaje pico de salida en el resistor es igual al voltaje pico del secundario. Recordemos el voltaje que se mide entre este y este punto dividido entre 2, menos el voltaje que aparece en el diodo, que para acá pues sería 0.7 volts. Sin embargo, cuando la polaridad de la fuente es inerte, siendo más acá y menos aquí, el que queda en directa es de sub 2 y por lo tanto es 0.7 volts, corresponden a esos dos. ¿Cuál es el siguiente concepto que hay que analizar? El voltaje de pico inverso. Recordemos que este voltaje no es el que se ve en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo, que queda en polarización inversa, que como sabemos para el primer semiciclo el de polarización inversa es el diodo de sub 2, y cuando esta polaridad se invierte en la otra mitad del ciclo completo, el que va a quedar en inversa es el de sub 1. Dice acá el enunciado cuál es el voltaje de pico inverso a través del diodo de sub 2. Vemos la definición y hay una resta. Este valor ya lo hemos visto, que corresponde al valor que ve en la carga. ¿Por qué razón? Porque este potencial eléctrico que tenemos en este extremo del resistor es el que se tiene en esta terminal del diodo de sub 2, que es el cátodo. Por eso es de que esta ecuación es la misma que aparece acá, es el voltaje de pico inverso, se mide definitivamente en la terminal de sub 2. Por eso es de que el potencial eléctrico o el voltaje que se mide en la terminal en este caso del ánodo va, cuando tenemos esta polaridad de la fuente, es la mitad del voltaje de la salida del transformador. Porque tenemos esto, porque ya hemos dicho que es cuando estuviéramos midiendo entre esta terminal y esto de acá, y el signo negativo aparece porque estamos tomando como referencia la terminal del ánodo del diodo. Si nosotros midiéramos con respecto a este punto, pues entonces tendríamos el potencial eléctrico con signo positivo, de tal manera que si se desarrolla esta ecuación, vemos que la diferencia de potencial se calcula el potencial eléctrico menos el otro potencial eléctrico que hay del otro lado. Es por eso que aparece esto menos el voltaje del potencial eléctrico que aparece aquí. Y bueno, algebraicamente esto cambia de signo. Este medio con este medio positivo, pues ustedes pueden ver que va a sumar 1. Y hay que considerar la diferencia de potencial que aparece entre las terminales del diodo. Bueno, este es el resultado. Ahora este voltaje de pico inverso está en función del voltaje pico del secundario
¿De qué otra forma se puede expresar ese voltaje de pico inverso? Lo vamos a ver en términos del voltaje pico de salida, que reiteramos que es el voltaje que aparece en la carga. ¿Cómo se hace esto? Esta expresión se expresa o se multiplica por 2, que se resuelve por el voltaje pico del secundario, que será sustituido entre esta parte de la corriente del voltaje pico inverso. Después vemos que el voltaje de pico inverso termina siendo 2 picos del voltaje pico de salida más la caída de voltaje que hay en uno de ellos. Con esto se termina el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el que se han definido los dos parámetros más comunes: el voltaje que ve la carga y el voltaje de pico inverso que aparece en las terminales del diodo, al que corresponde en cada caso en polarización inversa. Esto ha sido todo, nos estamos viendo en otro siguiente video.